¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, según el horario en el que estén escuchando este video. Un saludo y un abrazo a todos. Y nuevamente les hacemos la invitación para que continúen viendo estas enseñanzas, estas pequeñas cápsulas que estamos subiendo a YouTube, en Facebook. El canal está a mi nombre, Gilberto López Cabrera. Visítelo, suscríbase, dele like, toque la campanita y recibirá todas las notificaciones y todos los mensajes que subimos a ese canal. También en Facebook está mi nombre, Gilberto López Cabrera. Ahí estamos publicando también las actividades tanto personales como de la comunidad que realizamos para la evangelización, sobre todo en este tiempo de contingencia y que pues tenemos que utilizar los medios de alguna manera para poder llegar a las familias, a las diferentes personas o comunidades. Bien, vamos a disponer este tiempo y a prepararnos para escuchar hoy el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que la fuerza de tu Santo Espíritu que ha sido derramado sobre tu iglesia y sobre cada uno de nosotros habite siempre en nuestros corazones, nos fortalezca, nos llene de conocimiento, nos ayude a abrir el entendimiento y a saber discernir lo que está escrito en tu palabra. Que ese mismo discernimiento y esa apertura de corazón nos lleve a abrir también los labios para proclamar tu palabra, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Así como tú lo has pedido, Señor, a través de la palabra, que nos exhortas y nos animas a anunciar la buena nueva, que con esa fuerza del Espíritu Santo podamos recibir esa valentía que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés y anunciemos sin temor lo que tú pretendes de toda la humanidad e incluso a través de los sucesos o acontecimientos que están pasando, porque esa es una manera a través de la cual tú nos hablas. Hoy, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para recibir este mensaje que tienes preparado. Lo recibimos con un corazón sencillo y humilde, Señor, y obediente. Te damos la gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a tomar la enseñanza del día de hoy. Antes de iniciar esta enseñanza, quiero decir unas palabras a todas las personas que escuchan este mensaje. Y si llegan a escucharlo, hermanos servidores, predicadores, religiosos, religiosas, sacerdotes o personas, hermanos consagrados y hermanos entregados a tiempo completo a la palabra, yo lo hago con todo respeto, con todo mi corazón y con todo mi amor. Solo es un mensaje que el Señor hoy pone en mi corazón y que quiere hacer llegar a toda la humanidad, no solamente a los que empiezan a abrazar la fe, sino a los mismos que estamos dentro de la iglesia, porque a veces debemos de entender que la palabra de Dios no solamente es para aquellos que no se han acercado a la iglesia, la palabra de Dios es para todos. Es para ti, hermano sacerdote, es para ti, hermana religiosa, es para ti, hermano predicador, hermano coordinador de comunidad, dirigente de pastoral, o para todo, absolutamente para toda la iglesia y para toda la humanidad. Y hoy precisamente que les digo eso porque el mensaje que vamos a escuchar el día de hoy tiene doble finalidad. Este mensaje tiene doble finalidad. Es como dice la palabra, como la espada cortante de doble filo. Así es el mensaje del día de hoy, porque este mensaje que vamos a recibir es cortante, como el filo de la espada. Dice que corta al entrar y también corta al salir, porque lleva dos finalidades. Es para ti, hermano servidor de la iglesia, hermano consagrado, hermano que de alguna manera llevas tiempo participando en el servicio de la iglesia, y es para ti, hermano, que apenas abrazas la fe o que estás empezando a conocer de Dios. Por eso vamos a disponernos, vamos a prepararnos y que lo recibamos verdaderamente con toda humildad, porque este mensaje lo pone Dios en mi corazón. No es juicio, no es crítica para nada en absoluto. No me siento dueño absoluto de la verdad, solamente pongo el mensaje que Dios pone en mi corazón, ni tampoco justifico porque no puedo callar lo que he visto y oído. Y hoy el Señor
nos habla a través de esta palabra. Vamos a tomar el fundamento bíblico y vamos a tomar el libro de Jonás. Es un libro muy corto, que consta de 4 capítulos solamente. No los vamos a leer todo. Yo les voy a hablar del contexto, solamente voy a tomar los primeros versículos del primer capítulo, es el capítulo 1, versículos 1 y 2, y de ahí vamos a partir con este mensaje que tiene el Señor el día de hoy para nosotros. Recuerda que son 2 mensajes en uno. Hoy hay promoción, 2 por 1. Dice la palabra de Dios así a través del profeta Jonás. En el capítulo 1, versículos 1 y 2. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, mi hermano, primer mensaje, primer filo de esta navaja, de este mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Este llamado era para Jonás. Quiero decirte algo, Jonás no se hizo profeta a partir de este llamado. Jonás ya era un profeta. Jonás pertenecía a los profetas menores del Antiguo Testamento, de modo tal que cuando el Señor lo llama sabiendo que Jonás tenía conocimiento de las cosas de Dios. Y este llamado que hace el Señor le dice a Jonás: prepárate porque te voy a enviar a Nínive. Dice: prepárate y vete a Nínive, le dijo el Señor a Jonás. Y aquí empieza este mensaje hacia todos los que tenemos un compromiso directamente dentro de la iglesia. Vete a Nínive, dice que le dijo el Señor: prepárate y vete a Nínive, y dice la palabra de Dios que Jonás se preparó, pero para huir. Estaba desobedeciendo la voz de Dios. Y nosotros podríamos preguntarnos: ¿por qué un profeta desobedece la voz de Dios? ¿Por qué Jonás, siendo profeta, en vez de seguir las instrucciones de Dios, de prepararse para ir a anunciar un mensaje a Nínive, se preparó para huir? Y dice la palabra de Dios que quería huir lo más lejos de Yahvé Dios. Y ahí empieza precisamente esta cuestión, la cuestión de este mensaje. Nínive era una ciudad muy grande, muy poblada, con mucha afluencia de comercio, una ciudad próspera, podríamos decir, pero una ciudad donde había mucha maldad, mucho pecado. Era una ciudad que en aquellos tiempos se consideraba la capital de Asiria, del imperio asirio. Un imperio, obviamente, analizando en cuestión lo que era este imperio, era un imperio muy cruel, muy malvado. Y esta comunidad de Nínive desafortunadamente había adquirido toda esa maldad, toda esa cultura, y vivían de esa manera. De modo tal que no era una misión fácil para Jonás. Jonás lo sabía, Jonás conocía esa ciudad. Y si no la conocía en presencia, había oído hablar de ella. Era una ciudad muy conocida en aquellos rumbos. Entonces, podemos llegar a pensar que Jonás tuvo temor de ir a ese lugar a anunciar lo que el Señor pretendía. Más adelante dice exactamente lo que el Señor le envía a hacer a Jonás. Y Jonás, entonces, pensando en la actitud de la gente, en la crueldad que había y en la maldad que había en aquella ciudad, en vez de prepararse para ir a esa ciudad, dice la palabra que se preparó para huir, que compró un boleto para Tarsis, se embarcó y dijo: lo más lejos posible de Yahvé. Se quiso alejar. Incluso estando en la embarcación, dice la palabra de Dios que se fue a esconder a un camarote. Y ahí entra precisamente esta parte de los que estamos comprometidos en las cosas de Dios. Cuando el Señor nos llama a anunciar a una Nínive, que estamos hablando de una humanidad, una sociedad llena de maldad, llena de injusticia,
llena de crueldad, llena de pecado, llena de idolatría. Estamos hablando de un trabajo difícil, mi hermano. Estamos hablando de algo comprometedor, que compromete incluso muchas veces la vida de aquel que está enviado a anunciar. Recordemos que aquellos que se dedican a anunciar o los que nos dedicamos a anunciar la palabra de Dios, tenemos que anunciar y denunciar. No tenemos que ser tibios ni tímidos al declarar la voluntad de Dios. Y es aquí precisamente donde viene el mensaje para todos aquellos hermanitos que de alguna manera servimos en la iglesia, tanto consagrados como laicos comprometidos. Dice la palabra de Dios que Jonás quiso esconder en el camarote de aquel barco para huir de Yahvé Dios, para desobedecer, desacatar las órdenes de Dios. Y ese camarote significa en nuestras vidas a veces la conformidad en nuestro ministerio. Llegamos a ver desafortunadamente a veces personas que hacen de su vida espiritual o religiosa una rutina. Desafortunadamente dentro de la iglesia llegamos a ver a mismos hermanos sacerdotes, con todo respeto, que se dedican más al culto y dejan lo pastoral, dejan de anunciar, dejan de evangelizar y se dedican nada más al puro culto, al puro culto. No es malo, claro que el culto es importante dentro de la iglesia, pero tenemos una misión que el Señor ha encomendado, que nos ha encomendado a todos los que anunciamos el mensaje de Dios. No podemos ocultarnos en la comodidad de un camarote por miedo a que se vaya la gente, por miedo incluso a la economía, por temor al rechazo, por temor a la agresión, por temor no sé, a la contienda que puedan armar todos aquellos que están inconformes con la palabra de Dios. Y muchos incluso pastores o predicadores que prefieren la comodidad de estarse enriqueciendo a través de la palabra de Dios que cumplir la misión encomendada por Dios. Ve a Nínive, porque tienes que anunciar. La finalidad que pretendía Dios a través de Jonás de ir a Nínive era: ve y anúnciales que será destruida porque su maldad ha llegado hasta mí. Ha sido tanto el abuso, tanto el pecado, tanto la maldad que ha llegado hasta mí. Fíjense, no era una misión tan fácil, tenían que denunciar. Jonás era la voz de Dios para ir a recriminar a aquel pueblo por toda su maldad. Y sabes una cosa, muchas veces, repito, servidores que se enriquecen, personas que lucran, personas que prefieren la comodidad del camarote para alejarse del mandato de Dios y no cumplir dentro de su misión la encomienda que Dios nos ha dado. Ve a Nínive y denuncia. Háblale a ese pueblo de la maldad que hay en él. Porque Dios tenía una finalidad y en este mensaje que vamos a escuchar decía: hay dos partes, es un arma de dos filos. Esta es la primera, que va hacia los que estamos dentro de la iglesia, que tenemos que comprometernos con la misión que el Señor nos ha encomendado. A veces quisiéramos, decían por ahí algunos hermanos, pescar en pecera. Quisiéramos que la gente viniera, que la gente se nos acercara y ya nada más estar sacando los pescaditos de la pecera. No, mi hermano, la misión no era esa para Jonás. Yo creo que si le dicen eso a Jonás, el encantado de la vida hubiera obedecido. Pero por algo quiso huir, porque vio que era difícil. Y repito, esa actitud de Jonás se refleja mucho en la actualidad con muchos de nosotros, que tal vez preferimos huir para no cumplir la misión que nos ha encomendado Dios, o escondernos en la comodidad de un camarote y hacer de nuestra vida espiritual una rutina. Vamos a ver cuál fue la reacción de Jonás. Dice la palabra de Dios en el contexto de esta historia que en aquel barco que se embarcó Jonás, empezó a naufragar porque empezó a venir una fuerte tempestad y todo, y se sacudió el barco y los tripulantes empezaron a tener miedo, empezaron, no sé, a angustiarse y buscaban cuál era la causa y todo, y hasta que llamaron a Jonás y lo sacaron del camarote y le preguntaron quién era su Dios. Él les dijo y todo, y ya no pudo ocultarlo más porque ellos mismos se dieron cuenta y Jonás reconoció su culpa. Ahí está una actitud que hoy a través de este profeta nos muestra el Señor a todos los que estamos dentro de la iglesia. Primero, un acto de humildad, reconocer nuestra culpa.
No culpa porque el barco esté naufragando, no culpa porque la humanidad esté de cabeza, culpa por la desobediencia, culpa por querernos esconder en la comodidad, decía yo, del camarote y no cumplir la misión de Dios. Jonás reconoció su culpa, dice la palabra de Dios, porque se dio cuenta que era por su causa, que la situación que estaba pasando. ¿Y qué pasó cuando Jonás reconoció su culpa? Dice la palabra de Dios que entonces se calmó la tempestad, cuando él mismo al reconocer su culpa pidió que lo arrojaran al fondo del mar. Entonces se calmó la tempestad. Mira, mi hermanito, yo creo que parte de lo de la ignorancia que se está viviendo en el mundo, en el desconocimiento de Dios, parte de eso es por muchos de nosotros que no hemos hecho nuestro trabajo bien dentro de la iglesia. Tanto misioneros como predicadores, evangelizadores, catequistas, sacerdotes, pastores, todos, porque este mensaje es para todos nosotros. Este mensaje nos abarca a todos los que de alguna manera estamos cumpliendo con la misión de Dios. Dice entonces que él reconoció su culpa, lo echaron al mar y se calmó la tempestad. Pero hay algo importante, que a veces al creer que al reconocer nosotros nuestra culpa delante de Dios, pues no sé, pensamos, yo creo que nos van a acusar, a sentenciar o que Dios mismo nos va a abandonar. Por el contrario, Dios no abandonó a Jonás. Mira, cuando uno verdaderamente siente arrepentimiento, aunque hubieses desobedecido o cometido algún mal, Dios no te abandona. Porque Dios te eligió, porque eres consagrado, porque has comprometido tu vida al servicio de Dios. Y por eso mismo Dios no te va a abandonar. Él conoce nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana y sabe que vamos a fallar no una, dos, tres, muchas veces. Él sabe, Dios nos conoce y sabe que de alguna manera algún día vamos a tropezar o caer, pero también nos da la oportunidad de reconocer nuestra culpa. Decimos en el mundo de ponernos las pilas y volver a empezar nuevamente, a comprometernos con nuestro ministerio, a salir del camarote, a reconocer la culpa y a seguir adelante, mi hermano. ¿Cuál fue el proceso que vivió entonces este hombre? Está precisamente en el capítulo 2 de este libro del profeta Jonás, que nos habla precisamente de la fidelidad de Dios, la fidelidad con alguno de sus siervos que reconoce su culpa y le pide perdón a Dios. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Cuando David le falló al Señor, cuando cometió adulterio y después participó del asesinato de Urías, el esposo de la mujer que poseyó, Dios lo perdonó, porque él volteó sus ojos a Dios con arrepentimiento, le suplicó y Dios tuvo misericordia y le perdonó. Lo mismo pasa en la historia de Jonás. ¿Qué pasa con un Jonás que de repente se da cuenta de su culpa, reconoce su mal, se arrepiente e invoca a Dios? Porque dice la palabra de Dios que entonces viene en este capítulo 2 de este libro de Jonás, la oración o el cántico de Jonás, que es una oración de arrepentimiento tremenda de parte de este hombre, donde él siente angustia, siente desesperación y dolor, incluso se siente rechazado por Dios. Porque eso es lo que ocasiona cuando nosotros reconocemos que no estamos haciendo las cosas del todo bien, que ya hemos llegado hasta cierto punto de conformismo o de comodidad, que hemos hecho de la vida espiritual o religiosa una rutina solamente. Y cuando uno asume esa responsabilidad y siente culpa, dice entonces la palabra que este hombre empezó a hacer una oración de reconciliación con Dios, de arrepentimiento y de perdón. Dice la palabra de Dios que este hombre se sintió desfallecer, pero lo más importante es esto, porque podemos tener nuestro, no sé, dolor de haber pecado, y esto nos habla mucho dentro de la Iglesia Católica del sacramento de la reconciliación. Pareciese que estuviéramos describiendo el sacramento de la reconciliación, reconocer la culpa, pedir perdón a Dios en la reconciliación, pero viene una parte muy importante que también se lleva a cabo en este sacramento, que es el propósito de enmienda.
Jonás hizo un pacto con Dios. Jonás en su arrepentimiento levantó su voz al Señor y le dijo: ofreceré sacrificios y cumpliré los votos que hice. En el versículo 10 del capítulo 2 dice Jonás eso. Imagínate, no solamente se está arrepintiendo y está pidiendo perdón a Dios por su falla, se está comprometiendo con Dios, está diciendo que tiene un propósito de enmienda para esa falla que tuvo. Señor, yo me arrepiento, yo te pido perdón. Ahora dice, ofreceré sacrificio y cumpliré los votos que te hice. Mi hermanito, yo creo que tú y yo que servimos dentro de la iglesia, con un poquito de humildad, con un poquito de conciencia y de valor, tenemos que aprender a reconocer los errores o fallas que hemos tenido dentro de nuestro servicio y comprometernos con Dios a través de la oración, en arrepentimiento, en reconciliación, en conversión, y decirle: Señor, cumpliré los votos que he prometido. Yo ofreceré sacrificio a ti, Señor. No solamente la oración, el sacrificio. Y no solamente el sacrificio, sino la conversión, el ofrecimiento a Dios de reparar el mal. Eso es parte de algo muy hermoso, porque entonces dice la palabra de Dios que Jonás no fue abandonado por Dios. Por todo este proceso que vivió, Dios tuvo misericordia de Jonás. Dios, dice la palabra de Dios que entonces hizo que el pez echara de su boca hacia la tierra a Jonás. Esto es parte de la primera parte, más bien, de este mensaje que decía yo era de doble filo. Segunda parte de este mensaje, y esta parte nos toca a nosotros, este es para el pueblo, este es para nosotros, o para los que más bien se están acercando a la fe, para los que están empezando a abrazar la fe, e incluso para los que no están abrazando la fe.